Después de 10 años, Alejandro regresa a Madrid y descubre que el amor de su vida ahora toca en la calle para sobrevivir. Pero cuando intenta acercarse, ella le oculta un secreto que lo cambiará todo. Alejandro Ferrer regresó a Madrid después de 10 años lejos. Había dejado atrás la ciudad en busca de éxito, y lo había conseguido. Ahora, dueño de una de las mayores empresas inmobiliarias de Europa, su vida estaba rodeada de lujo, hoteles 5 estrellas y cenas con empresarios influyentes. Pero, a pesar de todo, el vacío seguía ahí. Madrid seguía siendo su hogar, aunque no sabía si aún le pertenecía. Caminaba sin rumbo por el Parque del Retiro. Era finales de otoño, y las hojas secas crujían bajo sus zapatos. La brisa arrastraba el aroma de la tierra húmeda, y el murmullo de las conversaciones en el parque le resultaba un eco lejano. Se sentía extraño allí, como si fuera un extraño en su propia ciudad. De pronto, un sonido lo detuvo. Era una melodía, suave, melancólica, el rasgueo de una guitarra acompañado de una voz femenina. Había algo en esa música que le erizó la piel. Alejandro giró la cabeza, buscando el origen de aquella canción, y entonces la vio Isabel Muñoz. El mundo pareció detenerse. Allí estaba ella, sentada sobre un pequeño banco de madera, la guitarra apoyada en su regazo. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, y su voz era la misma de siempre, llena de sentimiento, llena de algo que Alejandro no había escuchado en años. Su corazón dio un vuelco. Isabel cantaba con los ojos cerrados, concentrada en la música, ajena a su presencia. Su estuche de guitarra estaba abierto a sus pies, con unas pocas monedas y billetes en su interior. Alrededor, la gente pasaba, algunos se detenían a escuchar, otros simplemente seguían su camino. Alejandro sintió una punzada de incredulidad. ¿Isabel tocando en la calle? ¿Cómo había terminado así? Un torrente de pensamientos lo golpeó. Recordó sus días juntos, cuando eran jóvenes y soñaban con una vida diferente. Recordó la última vez que la vio, antes de marcharse, convencido de que hacía lo correcto. Y ahora ella estaba allí, como si el destino lo hubiera traído de vuelta, solo para ponerla frente a él de nuevo. Un niño pequeño corrió hacia ella y tiró de su abrigo. Isabel abrió los ojos y dejó de cantar por un instante para sonreírle. Alejandro observó la ternura con la que ella le revolvía el cabello y sintió un nudo en la garganta. Había más niños cerca, jugando juntos bajo su mirada atenta. Un pensamiento lo golpeó con fuerza. Eran sus hijos. Su respiración se volvió pesada. El corazón latía con fuerza contra su pecho. No podía moverse, no podía apartar la vista de Isabel. 10 años habían pasado, pero en ese instante todo lo que había tratado de olvidar regresaba como una ola que lo arrastraba sin piedad. Se obligó a dar un paso adelante, y luego otro. Se acercó con cautela, como si temiera que ella desapareciera si la interrumpía. Isabel no lo había visto aún. Seguía enfocada en su música y en los niños a su alrededor. Alejandro tragó saliva y por primera vez en una década pronunció su nombre en voz alta. Isabel. Ella levantó la cabeza. Sus ojos castaños se encontraron con los de él. Durante un instante, el tiempo pareció congelarse. Alejandro vio el asombro en su rostro, seguido de algo más. Algo que se transformó en una expresión fría y cortante. El dulce sonido de la guitarra cesó por completo.
El silencio entre ellos se alargó demasiado. Isabel lo miraba con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Alejandro sintió el peso de su mirada, como si estuviera juzgándolo por todos esos años de ausencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella finalmente, su voz firme, pero sin la calidez de antes. Alejandro abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. No podía decirle la verdad, que solo estaba caminando y que el destino, o quizás la culpa, lo había llevado hasta ella. En cambio, dijo lo primero que le vino a la mente. «He vuelto a Madrid». Isabel parpadeó, procesando la información. Parecía estar decidiendo si eso le importaba o no. «Eso no responde a mi pregunta», insistió, abrazando la guitarra contra su pecho como si fuera un escudo. Alejandro suspiró. Su mirada se desvió hacia los niños que jugaban a su alrededor. Había 3, 2 niños y una niña. Sus edades parecían coincidir con los años que él había estado fuera. La idea le revolvió el estómago. «¿Son tuyos?», preguntó con cautela. Los ojos de Isabel se endurecieron de inmediato. Sus labios se fruncieron en una línea tensa. «Eso no es asunto tuyo», respondió, su voz cortante como un cuchillo. Alejandro sintió el golpe de esas palabras más de lo que esperaba. Isabel no le debía explicaciones, pero la idea de que esos niños fueran suyos y de que él nunca hubiera estado presente en sus vidas lo atormentaba. «Isabel, yo», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No quiero escucharte. No después de todo este tiempo». La frialdad en su voz lo desarmó. Alejandro no esperaba una bienvenida cálida, pero tampoco imaginó que el resentimiento seguiría tan latente. Sabía que la había dejado atrás, pero nunca pensó que su ausencia la hubiera herido hasta este punto. «Solo quiero hablar», insistió, su tono más suave ahora, casi un ruego. Isabel soltó una risa sarcástica, sin rastro de humor. «¿Hablar? ¿Después de 10 años? No tienes derecho a eso». Alejandro sintió una punzada de culpa. Quiso explicarle, decirle que había pensado en ella muchas veces, que había considerado escribir, que había estado tan enfocado en su carrera que convenció a sí mismo de que era mejor así. Pero sabía que nada de eso importaba ahora. «¿Cómo has estado?», preguntó en un intento de romper la barrera. «¿De verdad quieres saberlo?», replicó ella, su voz teñida de amargura. El viento sopló entre ellos, arrastrando el eco de su pregunta. Alejandro asintió, aunque temía la respuesta. Isabel lo miró con dureza antes de responder. «He estado sobreviviendo». La palabra lo golpeó con fuerza. Sobreviviendo, no viviendo, no disfrutando, no siendo feliz. Y él, en cambio, había pasado los últimos años entre lujos, sin saber nada de su dolor. Alejandro sintió la urgencia de decir algo, de reparar de alguna forma el daño que había causado. Pero Isabel ya no quería escuchar más. Se giró para recoger su estuche de guitarra y comenzó a guardar el dinero con movimientos rápidos. «Vete, Alejandro», dijo sin mirarlo. Él quiso quedarse, insistir, pero sabía que no debía presionarla, más en ese momento. Dio un paso atrás, sintiendo que un abismo se abría entre ellos. Antes de irse, lanzó una última mirada a los niños. Uno de los pequeños, el niño de cabello oscuro, lo miraba con curiosidad. El corazón de Alejandro se encogió. Sin decir nada más, se alejó, pero supo que este encuentro había despertado algo dentro de él, algo que no podría ignorar.
Alejandro no pudo dormir esa noche. Había regresado a Madrid con la intención de reconectar con su pasado, pero nunca imaginó que se toparía con Isabel de esa manera, mucho menos que encontraría a esos niños con ella. ¿Eran suyos? La idea lo atormentaba. Si lo eran, significaba que había estado ausente toda su infancia, que había fallado como padre sin siquiera saberlo. A la mañana siguiente, impulsado por la necesidad de respuestas, decidió volver al Parque del Retiro. La imagen de Isabel tocando su guitarra en la calle no dejaba de rondarle la mente. No podía aceptar que esa fuera su vida ahora. Él la recordaba llena de sueños, con una energía que iluminaba cualquier habitación. ¿Qué le había pasado? Cuando llegó al parque, su mirada recorrió el lugar con ansias. No tardó en verla. Estaba en el mismo banco, su guitarra en el regazo, afinando las cuerdas con precisión. Esta vez no estaba sola. Los niños jugaban cerca, bajo su atenta mirada. Alejandro tomó aire y se acercó, asegurándose de que ella lo viera venir. No quería sorprenderla como la última vez. Isabel levantó la vista y al reconocerlo, su expresión se endureció de inmediato. ¿Otra vez tú? Su voz era una mezcla de exasperación y cansancio. Alejandro se detuvo a una distancia prudente. No quería provocarla. No quiero molestarte, dijo con calma. Solo quiero hablar. Isabel entrecerró los ojos, evaluándolo. Finalmente, suspiró y desvió la mirada. No tengo nada que decirte, Alejandro. Lo que sea que estés buscando aquí, no lo vas a encontrar. Él sintió que su determinación flaqueaba, pero no podía rendirse tan fácil. Necesito entender, confesó. Necesito saber qué pasó contigo. ¿Qué pasó con nosotros? Isabel soltó una risa amarga. ¿Ahora te interesa? 10 años tarde, Alejandro. Él cerró los ojos un segundo, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que no tenía derecho a exigir nada, pero también sabía que no podía simplemente irse. No quiero discutir, dijo finalmente. Solo dime una cosa. Ella cruzó los brazos y esperó. Alejandro señaló con la cabeza a los niños que reían mientras corrían de un lado a otro. ¿Son míos? El silencio que siguió fue casi insoportable. Alejandro sintió que el mundo entero se reducía a la expresión de Isabel, a la forma en que sus labios se apretaban y sus ojos se oscurecían. Finalmente, ella tomó aire y respondió con voz firme. No es asunto tuyo, era una evasiva, pero también una respuesta en sí misma. Si los niños no fueran suyos, ella lo habría dicho sin dudar. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Isabel. No, Alejandro. No tienes derecho a aparecer después de tanto tiempo y hacer preguntas como si nada hubiera pasado. Él tragó saliva, sintiendo una desesperación creciente. Déjame ayudar, dijo sin pensar. Isabel lo miró con incredulidad. ¿Ayudar? ¿Cómo? ¿Con dinero? Si lo necesitas, sí. El golpe de realidad fue inmediato. Isabel se puso, de pie, sosteniendo la guitarra con fuerza. No necesito tu caridad, no necesito nada de ti. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿qué necesitas? Ella lo miró fijamente. Durante un segundo, sus ojos reflejaron algo más que enojo. Dolor. Necesito que te vayas. El viento sopló entre ellos, llevándose cualquier esperanza que Alejandro pudiera haber tenido. Se quedó inmóvil mientras ella recogía sus cosas y llamaba a los niños. Él los observó marcharse, sintiendo que algo se le escapaba de las manos. Pero en el fondo,
Supo que esto no había terminado. Los días pasaron, pero Alejandro no pudo sacar de su mente la imagen de Isabel alejándose con los niños. Su instinto le decía que no podía rendirse, que debía encontrar otra forma de acercarse sin que ella lo viera como una amenaza. Así que hizo lo único que podía hacer sin avasallarla: observar desde la distancia. Volvió al Parque del Retiro varias veces, siempre asegurándose de no ser visto por Isabel. Se sentaba en un banco cercano y los miraba de lejos. No estaba orgulloso de ello, pero necesitaba entender la dinámica entre ellos, ver si realmente podía ser parte de sus vidas. Fue así como descubrió más sobre los niños. Lucas, el mayor, parecía protector con sus hermanos. Javier, más risueño, era quien siempre proponía juegos, el que mantenía la energía del grupo en alto. Sofía, la más callada, se quedaba a menudo cerca de su madre, observando más de lo que hablaba. Un día, mientras Alejandro estaba sentado con un café en mano, Lucas se acercó corriendo sin darse cuenta de quién era. Perseguía una pelota que había rodado hasta los pies de Alejandro. «Lo siento, señor», dijo el niño, mirando hacia arriba con una sonrisa tímida. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Desde esa distancia pudo ver mejor los rasgos del niño. Tenía el mismo cabello oscuro que él, los ojos grandes y expresivos de Isabel, pero con un brillo de curiosidad que le recordaba a sí mismo de niño. Se inclinó y recogió la pelota, ofreciéndosela con una sonrisa amable. «No hay problema», respondió. «¿Juegas fútbol?». Lucas asintió con entusiasmo. «Sí, me encanta. Javier y yo jugamos todo el tiempo». «Sofía no tanto, pero es buena corriendo». Alejandro notó cómo el niño hablaba con confianza. No tenía idea de quién era él, pero la conversación fluía con naturalidad. «Es importante tener velocidad en el fútbol», comentó Alejandro. «¿Juegas en un equipo?». Lucas negó con la cabeza. «No podemos pagar la inscripción», dijo sin rastro de vergüenza, como si fuera un hecho simple. Alejandro sintió una punzada de impotencia. Quiso decirle que él podía solucionarlo, que podía inscribirlo en el mejor equipo de la ciudad, si así lo deseaba. Pero sabía que Isabel jamás lo aceptaría. En ese momento, Javier apareció corriendo. Se detuvo al ver a Lucas hablando con Alejandro y frunció el ceño. «¿Quién es él?», preguntó con recelo. Lucas se encogió de hombros. «No lo sé, solo estaba devolviéndome la pelota». Javier miró a Alejandro de arriba abajo, como evaluándolo. Alejandro no pudo evitar sonreír ante la actitud del niño. «Soy Alejandro», se presentó, sin añadir más información. «Yo soy Javier», respondió el niño con cautela. Luego señaló a su hermano. «Y él es Lucas». «Mucho gusto», dijo Alejandro, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. Antes de que pudiera decir algo más, Isabel llamó a los niños desde la distancia. Ambos se giraron y corrieron hacia ella, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Vio cómo Isabel los recibía, su mirada recorriendo el parque con desconfianza. No parecía haberlo visto. Alejandro dejó escapar un suspiro y miró la pelota, que aún tenía en las manos, apretó los labios y tomó una decisión. Si no podía acercarse a Isabel, entonces comenzaría por los niños. Alejandro regresó al parque los días siguientes, siempre encontrando una excusa para quedarse cerca de los niños sin llamar demasiado la atención. Lucas y Javier parecían aceptarlo sin problemas. Disfrutaban hablar con él sobre fútbol, hacerle preguntas sobre su vida.
sobre cosas simples. Sofía, en cambio, era más reservada, siempre observándolo en silencio, como si intentara descifrar algo en él. Pero la tregua no duraría mucho. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Lucas a mejorar su técnica para patear el balón, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al girarse, vio a Isabel de pie a pocos metros, mirándolo fijamente con una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz resonó como un latigazo. Los niños se quedaron inmóviles. Alejandro se puso de pie de inmediato, pero no tuvo tiempo de responder. Isabel avanzó con pasos firmes y tomó a Lucas del brazo, alejándolo de él. ¿Por qué estás hablando con él?, le preguntó a su hijo, su tono severo pero sin alzar la voz. Lucas, confundido, miró a su madre y luego a Alejandro. Mamá, solo estábamos jugando, intentó explicar. ¿Jugando? Isabel giró su mirada hacia Alejandro, sus ojos encendidos, de furia. ¿Es esto lo que haces ahora? ¿Te acercas a mis hijos cuando crees que no estoy mirando? Alejandro tragó saliva. Había esperado que esto sucediera en algún momento, pero no estaba preparado para la intensidad de su reacción. No es lo que piensas, Isabel. No estoy aquí para hacer daño. No tienes derecho, espetó ella. Te pedí que te alejaras, pero en lugar de eso te aprovechas de su inocencia. Lucas y Javier miraban la escena sin entender completamente lo que ocurría. Sofía, en cambio, parecía haberlo comprendido antes que los demás. Mamá, ¿por qué estás tan enojada?, preguntó con voz suave, mirándola con sus grandes ojos oscuros. Isabel cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. Luego, con una expresión de acero, se volvió hacia Alejandro. No quiero verte cerca de ellos otra vez. Alejandro sintió un peso en el pecho. Isabel. ¿No? Lo interrumpió. No juegues con ellos como si tuvieras derecho a hacerlo. No después de tanto tiempo. Alejandro sintió que el momento había llegado. No podía seguir con rodeos. Miró a los niños, luego a Isabel. Isabel, dime. La verdad. ¿Son mis hijos? Un silencio mortal cayó sobre ellos. Los niños miraron a su madre, expectantes. Isabel se quedó paralizada. Javier frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Lucas miró a Alejandro con el ceño fruncido. ¿Por qué preguntas eso? Sofía, en cambio, no dijo nada. Solo miró a su madre con una expresión extrañamente sabia. Isabel respiró hondo, su mandíbula apretada con fuerza. Luego, con voz fría y controlada, dijo: «Nos vamos». Tiró de la mano de Lucas y llamó a Javier y Sofía, alejándolos rápidamente de Alejandro. Él se quedó allí, observándolos marcharse, sintiendo que la respuesta estaba clara. No necesitaba escucharla en palabras. Lo sabía. Los días siguientes fueron un tormento para Alejandro. Ahora que sabía la verdad, aunque Isabel se negara a admitirlo en voz alta, no podía simplemente alejarse. Eran sus hijos. Lo sentía en cada gesto, en cada mirada. Y aunque Isabel quisiera mantenerlo fuera de sus vidas, él no estaba dispuesto a desaparecer, pero tampoco podía forzar su presencia. Había aprendido que empujar a Isabel solo la haría alejarse más. Así que decidió hacer algo diferente. Esperar. Pasó una semana sin volver al parque. No los siguió, no intentó buscarlos, pero se aseguró de que, de alguna forma, su ayuda llegara hasta ellos. Hizo un depósito anónimo en la cuenta del alquiler del pequeño apartamento donde vivían. Se aseguró de que la escuela de los niños tuviera acceso a los recursos que necesitaban.
No era un intento de comprar su afecto, sino de asegurarse de que no les faltara nada. Entonces, una tarde, ocurrió algo inesperado. Alejandro estaba en una cafetería cerca del parque cuando escuchó una voz infantil llamarlo. «¿Señor Alejandro?». Levantó la vista y se encontró con Lucas de pie junto a su mesa. «Lucas», respondió con sorpresa. «¿Qué haces aquí?». El niño se encogió de hombros. «Mi mamá está tocando la guitarra con Sofía en el parque. Javier y yo queríamos un helado, pero no teníamos suficiente dinero». Alejandro sintió un nudo en la garganta. No era que pidieran mucho, pero saber que tenían que pensarlo antes de comprar algo tan simple como un helado lo golpeó más de lo que esperaba. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a él. «¿Qué sabor te gusta?». Lucas dudó por un momento, pero luego sonrió. «Fresa y chocolate». Alejandro llamó al camarero y pidió 2 helados, asegurándose de que fueran grandes. Mientras esperaban, observó al niño con atención. Se parecía tanto a él a su edad que resultaba casi doloroso. «¿Sabes?», dijo Lucas de repente. «Mamá se enojó mucho contigo el otro día». Alejandro suspiró. «Lo sé. Dijo que no deberíamos hablar contigo». «¿Y por qué lo haces?». Lucas se encogió de hombros. «¿Por qué no pareces tan malo?». Alejandro sonrió levemente. «Eso es un buen comienzo». El camarero trajo los helados, y Lucas los tomó con entusiasmo. «Voy a llevarle el otro a Javier antes de que se derrita». «Gracias, señor Alejandro». «Solo llámame Alejandro», dijo él, sin poder evitar la emoción en su voz. Lucas asintió y salió corriendo. Alejandro lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre la gente del parque. Se quedó un momento en silencio, con la sensación de que, tal vez, por primera vez, había encontrado una grieta en la barrera de Isabel, y estaba dispuesto a aprovecharla. Isabel notó el cambio de inmediato. No era solo que Lucas y Javier estuvieran más alegres últimamente, sino que también hablaban con más frecuencia de un hombre amable que les había comprado helado y les había enseñado algunos trucos con la pelota. Ella sabía quién era sin necesidad de preguntar. Esa tarde, cuando llegaron a casa, decidió enfrentarlos. «Quiero que me digan la verdad», dijo con tono serio. «¿Han estado viendo a Alejandro?». Lucas y Javier intercambiaron una mirada culpable. Sofía, sentada en un rincón, simplemente observaba en silencio. «No lo buscábamos», se apresuró a decir Lucas. «Solo nos lo encontramos en la cafetería. Y nos compró helado». Isabel cerró los ojos un instante, tratando de contener la oleada de emociones que la golpeó. «Él es agradable, mamá», añadió Javier. «No entiendo por qué no quieres que hablemos con él». «Porque no lo conocen», respondió ella con firmeza. «¿No saben quién es en realidad?». Lucas frunció el ceño. «¿Y tú sí?». La pregunta la descolocó. Isabel sintió que la barrera que había construido durante años se tambaleaba. Claro que conocía a Alejandro, o al menos al hombre que había sido. Pero después de 10 años, ¿seguía siendo el mismo? Él nos preguntó. «Algo el otro día», dijo Javier con un tono más serio. «Nos preguntó si éramos sus hijos». Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Miró a los niños, viendo la confusión en sus rostros. «¿Qué le dijiste?», preguntó con voz apenas audible. «Nada. Tú nos llevaste antes de que pudiéramos responder». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Sofía, que hasta entonces había permanecido callada, finalmente habló. «¿Es verdad, mamá?». El corazón de Isabel se detuvo. Miró a sus 3 hijos,
sintiendo que el momento que había temido por años finalmente había llegado. Tomó aire, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero existían siquiera palabras para explicarles por qué su padre nunca había estado presente. Sí, susurró al fin. Alejandro es su padre. La reacción fue inmediata. Lucas y Javier abrieron los ojos con asombro, mientras que Sofía solo bajó la mirada, como si siempre hubiera sabido la respuesta. Pero, ¿por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó Javier, su voz temblorosa. Isabel sintió un nudo en la garganta. Porque él no sabía de ustedes, dijo con honestidad. Se fue antes de que yo pudiera decírselo. Lucas frunció los labios procesando la información. ¿Y por qué nunca lo buscaste? Isabel sintió una punzada de dolor. Porque no quería que crecieran esperando por alguien que quizá nunca regresaría. Los niños guardaron silencio. Cada uno de ellos procesaba la verdad de manera diferente. Javier parecía confundido, Lucas frustrado. Sofía solo observaba, con una calma inquietante. Entonces, ¿por qué está aquí ahora?, preguntó Javier. Porque finalmente lo descubrió, respondió Isabel con tristeza. Y parece que quiere quedarse. Los tres niños se miraron entre sí. Ninguno sabía qué hacer con esa información. Finalmente, Lucas se puso de pie. Quiero hablar con él. ¿No?, respondió Isabel de inmediato. Es nuestro padre, protestó Lucas. Tenemos derecho a conocerlo. Javier asintió. Yo también quiero. Sofía no dijo nada, pero su mirada le dejó claro a Isabel que también estaba de acuerdo. Isabel sintió que el control se le escapaba de las manos. Pero en el fondo, supo que no podía detenerlos. La tensión en casa se volvió insoportable. Después de la revelación, los niños parecían estar en una constante lucha interna. Isabel lo veía en sus ojos, en la forma en que miraban hacia la puerta, con la esperanza de que Alejandro apareciera. Había intentado mantenerlos alejados de él, pero ahora que sabían la verdad, no había vuelta atrás. Lucas fue el primero en actuar. Una tarde, sin decir nada, se puso su chaqueta y caminó hacia la puerta. Isabel lo interceptó. ¿A dónde vas? Lucas la miró con determinación. Voy a ver a Alejandro. Javier, que estaba sentado en el sofá, se levantó de inmediato. Yo también. Sofía, en cambio, no se movió, pero sus ojos reflejaban el mismo dilema. No pueden hacer esto, intentó razonar Isabel. No saben quién es realmente. Lucas la miró fijamente. ¿Y tú sí? Isabel sintió como si el aire le faltara. Solo quiero conocerlo, dijo Javier en un tono más suave. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Isabel apretó los puños. Parte de ella quería gritarles que no debían confiar en él. Pero otra parte, la que sabía que había ocultado la verdad demasiado tiempo, entendía que no podía evitarlo. Suspiró y se apartó de la puerta. Si van a hacerlo, no quiero que vayan solos. Lucas frunció el ceño. ¿Vendrás con nosotros? No, dijo ella con firmeza. Pero Sofía, sí. La niña, que hasta ahora había permanecido en silencio, la miró con sorpresa. No tienes que ir si no quieres, le dijo Isabel. Pero si lo haces, quiero que estés ahí para asegurarte de que él no les diga lo que quieren oír, sino la verdad. Sofía dudó por un momento, pero al final asintió. Está bien. Lucas y Javier intercambiaron una mirada, sin saber si era una victoria o una prueba. Pero lo importante era que iban a verlo. Alejandro casi no creyó lo que veía cuando los tres niños aparecieron frente a su edificio.
¿Qué hacen aquí?, preguntó, sorprendido. Lucas fue directo. «Queremos hablar contigo». Alejandro sintió el peso de esas palabras. Se apresuró a abrir la puerta y los hizo pasar a la cafetería del vestíbulo. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Los niños se sentaron, pero sus posturas eran diferentes. Lucas estaba ansioso. Javier parecía expectante, y Sofía simplemente lo observaba con una calma inquietante. «¿Por qué te fuiste?», fue lo primero que preguntó Lucas. Alejandro tragó saliva. No sabía que existían. «Si lo hubieras sabido, ¿habrías vuelto?», preguntó Javier. La pregunta lo golpeó con fuerza. Miró a los tres y supo que no podía mentirles. «No lo sé», admitió con dolor. «En ese momento de mi vida era demasiado egoísta». Sofía inclinó la cabeza. «Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?». Alejandro tomó aire. «Porque me di cuenta de que cometí un error. Porque los vi y supe que ya no podía seguir ignorando el pasado». Los niños se quedaron en silencio. Alejandro sintió que el destino de su relación con ellos pendía de un hilo. Finalmente, Lucas habló. «No sé si puedo confiar en ti», Alejandro asintió lentamente. «No espero que lo hagan de inmediato. Solo quiero la oportunidad de demostrarles que no voy a desaparecer otra vez». Los niños intercambiaron miradas y decisión ya no era solo de Alejandro, era de ellos. La tarde se desvanecía sobre Madrid cuando Isabel llegó al parque. No había querido ir, no después de todo lo que había pasado, pero algo dentro de ella la empujó a hacerlo. Tal vez fuera el miedo de perder el control de la situación, o tal vez era algo más profundo, algo que se negaba a admitir. Desde lejos, vio a sus hijos sentados junto a Alejandro en una mesa de la cafetería del vestíbulo de su edificio. No escuchaba lo que decían, pero veía la expresión en sus rostros. Lucas hablaba con intensidad, Javier con prudencia, y Sofía, como siempre, observaba con su mirada calculadora. Isabel sintió un nudo en el estómago. Se obligó a mirar hacia otro lado, a seguir caminando, pero en lugar de alejarse, se dirigió a su lugar habitual en el parque. Sacó su guitarra y empezó a tocar. Era una melodía antigua, una que no había tocado en años. La misma canción que había compuesto cuando aún estaba con Alejandro, cuando todo parecía posible. Sus dedos recorrieron las cuerdas con familiaridad, como si fueran una extensión de su propia alma. No se dio cuenta de cuánto tiempo llevaba tocando hasta que sintió una presencia a su lado. Levantó la vista y encontró a Alejandro de pie, observándola en silencio. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. La música aún flotaba en el aire, envolviéndolos en un recuerdo que ambos habían tratado de enterrar. «No sabía que aún la recordabas», murmuró Alejandro al fin. Isabel bajó la mirada a la guitarra, sus dedos todavía sobre las cuerdas. «Algunas cosas no se olvidan», respondió con voz baja. Alejandro se sentó en el banco junto a ella, pero manteniendo la distancia. «He hablado con ellos», dijo después de un momento. Isabel asintió. «Lo sé. No intenté manipularlos», aclaró él. «Solo respondí sus preguntas con la verdad». Isabel dejó escapar un suspiro. «¿Y cuál es la verdad para ti, Alejandro?». Él se quedó en silencio unos segundos. El sonido de la brisa agitando las hojas llenó el espacio entre ellos. «Que me equivoqué», dijo finalmente. «Que fui un cobarde. Que no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte del futuro de nuestros hijos».
Isabel cerró los ojos por un momento. Eso es lo que ellos también quieren. Alejandro la miró sorprendido. ¿Tú los dejarás? Ella tomó aire antes de responder. No voy a obligarlos a alejarse de ti. Ellos tienen derecho a decidir. Alejandro sintió un alivio inesperado, pero también comprendió que eso no significaba que todo estaba resuelto. ¿Y tú? Preguntó con cautela. ¿Qué sientes? Isabel sonrió con tristeza. Aún no lo sé, él asintió. No iba a presionarla. Por un momento, ninguno de los dos habló. Isabel volvió a tocar la guitarra, esta vez con un ritmo más suave. Alejandro cerró los ojos y escuchó. Era la misma melodía de antes, pero ahora tenía un tono distinto, más melancólico, más maduro. Y en ese instante supo que, aunque el pasado aún pesaba sobre ellos, el futuro estaba abierto a nuevas posibilidades. El amanecer sobre Madrid trajo consigo una sensación extraña para Alejandro. No era sólo la certeza de que su vida había cambiado, sino la incertidumbre de lo que vendría después. Había pasado la noche sin dormir, repasando en su mente cada conversación con los niños, cada mirada intercambiada con Isabel. Cuando llegó al parque esa mañana, no esperaba encontrarla allí, pero Isabel estaba sentada en su banco de siempre, la guitarra apoyada contra su pierna, mirando al horizonte. Se acercó con cautela. «Buenos días». Ella giró apenas el rostro, lo suficiente para mirarlo. «Buenos días». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Durante años había imaginado reencuentros con Isabel, pero ninguno como este. No había dramatismo ni gritos, solo una extraña paz entre ambos. «Los niños me pidieron verte», continuó Isabel. «Me dijeron que querían pasar más tiempo contigo». Alejandro sintió que la respiración le fallaba un instante. «¿Y tú? ¿Qué piensas?», ella suspiró, y pasó una mano por las cuerdas de la guitarra, emitiendo un sonido suave. «Pienso que no puedo detenerlos, y que tampoco quiero hacerlo». El alivio recorrió a Alejandro de una forma que casi le hizo reír. No era solo que los niños quisieran verlo, sino que Isabel, por primera vez, no estaba luchando contra él. «Quiero hacerlo bien, Isabel», dijo con sinceridad. «No voy a desaparecer esta vez». Ella lo miró, su expresión indescifrable. «Eso aún está por verse». Alejandro asintió. Era justo. Unos pasos apresurados interrumpieron la conversación. Lucas, Javier y Sofía corrían hacia ellos, sus rostros iluminados por sonrisas. Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Lucas lo abrazara con fuerza. «Mamá dijo que podemos verte más». Alejandro se agachó para estar a su altura, sintiendo que por fin algo en su vida encajaba. «Así es», Javier sonrió, aunque con un poco más de reserva. «¿Podemos ir a jugar fútbol después?». Alejandro soltó una carcajada. «Claro, y esta vez les enseñaré algunos trucos nuevos». Sofía no habló de inmediato. Lo miró con atención, como si aún estuviera evaluándolo. Luego, con un movimiento silencioso, le tomó la mano por un instante antes de soltarla. Fue un gesto simple, pero para Alejandro significó más que cualquier palabra. Isabel observó la escena en silencio, con los brazos cruzados. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que Alejandro no pudo descifrar del todo. «No esperes que esto sea fácil», le advirtió. «Ellos te quieren aquí, pero eso no significa que confíen en ti por completo». Alejandro la miró con firmeza. «Lo sé, y estoy dispuesto a ganarme su confianza».
Ella asintió, pero no dijo nada más. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que tenía algo por lo que valía la pena quedarse. El pasado no podía cambiarlo, pero el futuro aún estaba en sus manos. Y esta vez no pensaba desperdiciarlo. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para enmendar los errores del pasado? Alejandro pensó que podía recuperar lo que perdió, pero descubrir la verdad lo obligará a enfrentar la parte de sí mismo que siempre evitó. ¿Será demasiado tarde para arreglarlo? ¿O aún hay una segunda oportunidad para el amor y la familia? Haz clic en el video que está en la pantalla y continúa esta historia de autodescubrimiento y segundas oportunidades. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán sentir, reflexionar y emocionarte. Nos vemos en el próximo video.